Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Los choferes del transporte público han sido señalados directamente de ser los principales responsables del mal servicio. Los han acusado de malos tratos hacia los pasajeros, de competir por el pasaje y provocar numerosos accidentes. Sin embargo, ¿todos conocen las condiciones laborales en que operan estos camiones? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ubicados en la parte de la cadena más polémica en el servicio del transporte público, los choferes piden que se les escuche sobre sus condiciones laborales. Aunque se supone que los operadores dejarían de competir por los usuarios y el pago ya no sería por comisión, lo cierto es que el proceso de modernización del servicio y la creación de rutas a empresas y el pago de salarios marcha en forma muy lenta. Todavía una buena parte de choferes ganan en función de comisiones. No hay instalaciones adecuadas en las terminales de las rutas y se les regatean sus prestaciones sociales. Los choferes del transporte público ganan en promedio 400 pesos diarios, pero hay operadores que no tienen garantía sobre su trabajo ya que laboran en compañías al borde de la quiebra como Cosome y Servicios y Transportes. Nos vamos a adentrar en el mundo de los choferes del transporte público y saludo con mucho gusto a Arnoldo Licea González. Él es secretario general del sindicato de Avanzada, precisamente que representa a estos choferes. Arnoldo, bienvenido. Carlos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y un saludo a tu auditorio. A ver, antes de pensar y de platicar de los proyectos, de lo que viene, del servicio que va a mejorar, de la modernización, etcétera, ¿por qué no nos haces un recuento de cómo ha sido históricamente y hasta ahora, en qué condiciones trabajan los choferes del transporte público? Bueno, en primer lugar, si nos regresamos a la historia, vemos que el transporte público nace sin ningún tipo de planeación, al igual que nuestra ciudad no tuvo ningún tipo de planeación. Entonces, eso se vuelve conflictivo. Empieza la necesidad del transporte público y empiezan a generar las rutas. Va creciendo la necesidad y van metiendo más rutas hasta llegar a ser un encimadero de rutas que vemos en las principales avenidas de nuestra ciudad por donde pasa el transporte público, que parece un arcoíris. ¿Qué genera con esto? Esto genera que diferentes empresas presten el servicio por el mismo derrotero, genera la competencia entre los operadores. Entonces, pues fue mal planeado. Debió de haber sido una empresa la que prestara el servicio por esta ruta, otra empresa en otro lugar, y de alguna manera con un mecanismo diferente, vamos, de salario fijo, en donde los operadores simplemente se dedicaran a prestar un servicio y no a competir para ingresar más dinero hacia la empresa o para el patrón para el que trabajan. Entonces, esto ha generado una serie de conflictos. Hay otro conflicto. La ciudad cada día está más congestionada, hay más problemas en las vialidades y los itinerarios, no han sido modificados en 10 años. Horas pico, horas valle, tienes el mismo itinerario. Esto también presiona al operador. Aunado a esto, pues el ruido, la calor, el usuario, la falta de los elementos, las herramientas para que el conductor pueda prestar el trabajo holgadamente y dedicarse a servir al usuario y llevarlo tranquilo de ida y de regreso a su empleo. Me devuelvo al tema de estas competencias entre los operadores. ¿Por qué competían por el pasaje? Porque ganaban en función de una comisión, ¿no? Bueno, independientemente de que si ganen a comisión o a sueldo, al estar cruzando por una misma calle 5 o 6 empresas diferentes, esto quiere decir que la empresa verde lo que suba de pasaje es para la empresa verde y la empresa azul lo que suba de pasaje es para la empresa azul. Y lógico que los empresarios pues te van a pedir que vendas, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí ya estamos compitiendo por el pasaje, desde ahí nos estamos perdiendo, ¿sí? Pero yo me quisiera ir más allá. Realmente sabemos, el ciudadano, incluso las autoridades, porque creo que lo que hemos visto hasta ahorita las autoridades es que nos han dicho asesinos, incluso el mismo gobernador, bueno, no asesinos directamente, pero sí nos ha dicho pues que somos de lo peor que existe en su estado, somos de lo peor que él gobierna,
¿sí? Somos los operadores del transporte público, alguien que hay que agarrar con un látigo. Vacunos. Sí, vacunos, y alguien que hay que agarrar con un látigo y golpearlo hasta que entienda que tiene que aprender a hacer las cosas, aunque no tenga las condiciones dadas, bien. Porque si no, pues le aplicamos leyes que van nada más para ellos. Pero realmente, yo creo que ya es el tiempo que se voltee a ver ese sector. Yo creo que ya es el tiempo de que la autoridad deje de estarnos culpando de ser los responsables de un mal servicio que como autoridad han modificado. Cada vez que llega un gobierno nuevo, modifican las leyes para mejorar el transporte público, pero nunca lo aplican. A ver, ¿cuál es la jornada de un chofer del transporte público? La jornada de un chofer, oscila entre 10, 11 horas y en muchas ocasiones, por la falta de operadores, hay quienes trabajan 2, 3 turnos, o sea, una semana, ¿sí? Cuando deberían de ser pues jornadas de 8 horas. Pero sí, es bueno mencionar y es importante mencionar. A ver, Arnoldo, perdón. Y perdón también la analogía, pero nos atropelló el tiempo y tengo que hacer una pausa. Regreso con otro de nuestros invitados. Un aparatoso y lamentable accidente donde un chofer del transporte público embistió a estudiantes afuera de la preparatoria 10 fue el episodio que detonó que el gobierno de Jalisco diera marcha atrás a la tarifa de 7 a 6 pesos y condicionara la mejoría del servicio para volver a autorizar el incremento de $1. Previo a ello, dictó una serie de medidas que cada unidad y las empresas tendrían que cumplir para certificar la operación y poder obtener el aumento. Platicaremos ahora con Jesús Arriola Ponce. Él es presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios, es decir, hablaremos con los patrones de los choferes. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. A ver, Jesús, ¿cuál ha sido también históricamente la forma de operar en el transporte público con los choferes? ¿Y qué tan difícil se encuentran ustedes para cumplir las nuevas exigencias del gobierno para que cambie esta forma de trabajar? Bueno, sí ha habido un cambio en este proceso, ¿sí? En un principio, vamos a remontarnos Sí, ¿cómo operaban antes? A cuando yo ingresé a este gremio, ¿sí? Te estoy hablando de hace ya 27 años. Sí. ¿Sí? Todavía existían las combis, yo estoy en el servicio subrogado, existían las combis. Y sí, en ese tiempo, el sistema de trabajo era, sobre todo el sistema de pago, era de que se le pedía al conductor, al chofer, una cuota. ¿Sí? Tú, chofer, me entregas a mí una cuota por el turno, vamos a hablar por el turno o el horario de la jornada de la mañana, que normalmente va anexada con la tarde con la mañana. Trabajan toda la tarde, se llevan la unidad a su casa, en la mañana ellos inician con el turno de la mañana, eso es lo que se le denominaba un turno. Un turno, sí. Y se le pedía una cuota fija. De acuerdo. Ya era como los que ahora pagan los taxistas, por ejemplo, ¿no? No me consta, pero creo que es algo similar. También creo que se les pide que cubran una cantidad, una cuota determinada. Más la gasolina, etcétera, etcétera. Y aparte tienen que poner la gasolina, tienen que cubrir lo que se consume de combustible. ¿Sí? Entonces, esa era la forma de trabajo, la forma de pago o cómo ganaba el conductor. ¿Sí? Sí. Al paso del tiempo, sí ha habido cierta evolución. ¿Sí? De hecho, duró bastante tiempo ese sistema, pero yo te puedo decir que por ahí en el año 2000 empezó a haber un cambio ya sobre esa forma de pago. Ahora se pagaba por boletos. Sí, ¿no? Incluso pues en el tiempo de las combis, aunque la ley marcaba que se tenía que entregar un boleto, no se llevaba a cabo, la autoridad no lo exigía. Ya hablando de aproximadamente en el año 2000, ya se le exige a los transportistas que deben de entregar ese boleto, que sabemos que es el seguro, se puede decir, cómo comprobar que ibas en el vehículo, y se empiezan a hacer unos ajustes en los sistemas de trabajo, en los sistemas de pago. ¿Sí? Empiezan a aparecer lo que se le llaman las pollas o las prorratas, en el cual pues ya se empieza a juntar todo lo que es la venta, toda la venta, todo el dinero, para distribuirlo proporcionalmente, tanto en los conductores como en los patrones.
ya se nos empieza a quitar el chip de que pues ya nada más soy yo solo, yo voy a trabajar y quiero lo mío, ¿sí? Y empezamos a cambiar el chip y empezamos a decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué porcentaje Nos andamos más o menos aproximado? Lo que se maneja, bueno, Me refiero a cuánto quedaba para el operador y cuánto para el patrón, ¿no? Mira, era muy variable, porque todo el tiempo, desgraciadamente, ha habido malos manejos en el transporte, ¿sí? Desde arriba hasta abajo. Te estoy hablando desde la autoridad, hablando de los jefes de arriba. Hasta ¿sí? los dueños y los choferes. Hasta los dueños y los conductores, Ajá. así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las diferentes rutas, ¿sí? Siempre hay un despachador, un checador, que es parte de la plantilla laboral de Sistecosome, es quien representa a la autoridad o Sistecosome en las rutas. Y pues obviamente cuando ellos pueden manejar los tiempos, ellos distribuyen las corridas. Y en aquellos tiempos, pues sí, se ponen de acuerdo el conductor con el despachador. Había una corrupción ahí. Una cuota. Una cuota. ¿Sabes qué? Mira, yo te apoyo con tanto. Entonces le abrían un tiempo mayor. Y entonces en esa forma el conductor pues ganaba más dinero. Por eso no te puedo decir X porcentaje, pero sí le iba muy bien. Mientras que al otro que no se portaba bien, ¿sí? Ese sí lo apretaban y a ese le iba más mal. Claro. Ese sí le batallaba. ¿Sí? Entonces eran de los vicios que existían y que con el cambio del sistema de trabajo se fueron eliminando. Claro. ¿Sí? Entonces se fueron corrigiendo esas fallas que se tenían. ¿Sí? Se viene el cambio y se empieza a trabajar ya con las prorratas, las pollas, en el cual ya los dueños nos cambiamos el chip, decimos, yo no quiero ganar más que tú, no hay necesidad. ¿Y para qué nos vamos a andar peleando? Parte importante son los accidentes. ¿Sí? Sabíamos que ese sistema es muy propenso o incrementa el riesgo de accidentes. Eso andar compitiendo. ¿Sí? Eso andar compitiendo. ¿Sí? Y al final de cuentas, el conductor, pues como que no le interesaba si se corría el riesgo o no, a pesar de las penalizaciones que se tienen por la ley. Pero ahora sí que la parte patronal, o todos los dueños, sí empezamos a ver esa situación que a nosotros sí nos estaba pegando, ¿sí? En muchos aspectos. Te puedo decirte que desde que tienes un accidente, la unidad se va detenida, dura bastante tiempo encerrada y no la puedes sacar, claro. Y dejas de percibir. ¿Sí? Y ahí pierde el chofer y pierde el patrón. Y aparte, pues ya empiezan a hacer temas o puntos para dificultar los temas tarifarios. Entonces, sí nos empezamos a preocupar por esa situación, ¿sí? Y empezamos a hacer ese cambio, en el cual ya no queremos ganar más unos que otros, sino vamos viendo cómo lo hacemos para que esto camine mejor. De acuerdo, Jesús. Vamos a continuar con el tema, por supuesto, y más adelante nos platicas tu opinión respecto a la nueva forma que pretende el gobierno cómo opere este servicio. Voy a una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. En los primeros 5 meses del 2016 ya se habían registrado 17 muertos relacionados con el transporte público y la estadística sigue a la alza. Los choferes se quejan de la falta de capacitación y las autoridades de movilidad reconocieron que al menos 5 instituciones que brindaron cursos a los operadores no cumplían con los requisitos para ser certificadas, por lo que el proceso quedó a medias o tendrá que repetirse. Y precisamente este tema tan importante de la capacitación vamos a platicar con Luis Alfonso Martínez. Él es representante del Instituto Pegaso, que se dedica precisamente a estas tareas. Luis Alfonso, bienvenido. Gracias, Carlos. Efectivamente, lo que es el problema del transporte público es algo conocido en toda la zona metropolitana, que es deficiente y de mala calidad. Tengo entendido que ustedes hicieron un estudio al respecto y particularmente de los choferes del transporte. Sí, así es. Instituto Pegaso hizo una encuesta basado en la opinión de los operadores o conductores del transporte público, sí, en el cual encontramos las causas por las cuales se tiene ese mal servicio. Y dentro de ellas la principal y la número 1, podríamos decir, que es que el 90% aproximadamente han aprendido a conducir una unidad del transporte público a prueba y error. O sea, ¿no recibieron capacitación previa? No, se enseñaron con un amigo, con su tío, con alguien se enseñaron a manejar. El 93% trabaja jornadas
de más de 48 horas a la semana. El 61% también opina que los cursos que han recibido en la Secretaría de Movilidad no les sirve para nada. El 90%, como lo comentaban hace rato, no tiene lugares dignos para sus necesidades fisiológicas ni dónde tomar sus alimentos. Las prestaciones laborales son mínimas o nulas. A esto también hay que agregarle que su ambiente de trabajo, la mayoría de los camiones traen el motor adelante, es ruidoso, altas temperaturas, y si a eso le agregas un caos vial, bueno, esto es otra de las razones. Sus hábitos alimenticios, muchas veces lo vemos con el lonche, comiendo, manejando y dando el cambio. Y para terminar, tiene que convivir con el reclamo justificado de un usuario del transporte público que le reclama que ya no va a llegar a tiempo porque llegó 30 minutos tarde. Llega y se encuentra paradas oficiales obstruidas. Todo esto nos da un resultado de que vayamos a tener un operador del transporte público con estrés, con ansiedad e inestabilidad emocional. Si algún instituto, alguna universidad hiciera un análisis de un operador de transporte público, nos daría la razón. A ver, Luis Alfonso, todas esas condiciones, digamos, no lo justifico, pero ¿se explican por qué ocurren estos accidentes entonces? Claro que sí. Yo de entre de las personas etiquetaba al operador del transporte público como se tiene, pero yo invitaría a quien sea que se suba una jornada con un operador del transporte público, acompañarlo, no a manejar, y después platicamos sobre de si sí o si no es justificado. Claro que es una responsabilidad compartida, tanto que es la autoridad, es los dueños y de ellos. A mí se me invitan a doblarme en un camión una jornada más, pues forzosamente yo le digo, ¿sabes qué? No, si me siento estresado. Pero algunas veces la necesidad los hace, o sus compromisos económicos los hace, tomar una jornada extra para cubrir sus necesidades. Entonces, parte de esto, la situación del operador del transporte público es de que no hay un instituto donde los capacite oficialmente con reconocimiento. Se tiene un déficit de 1.500 operadores anualmente. El 25% aproximadamente de los operadores no debería estar trabajando por condiciones de adicciones, maltrato a los operadores, o en su defecto también de que no son hábiles para desempeñar esa función. O sea, no tienen la habilidad para manejar ese vehículo. Ahí andan los señores. En algunas ocasiones está un camión parado y un dueño llega, oye, ¿traes licencia? Sí, aquí está. Ah, súbete al camión y mira, te vas siguiendo aquí al de adelante y ahí vas conociendo la ruta. Él te va a decir para que conozca la ruta. Ahí vas a conocer la ruta. En otros casos, en los mejor de los casos, una persona que barre o que es asistente ahí en la ruta, se sube con él, dale por aquí, dale por acá. Entonces, para que vaya conociendo. Pues eso es trabajar, enseñarse a prueba y error. Esto nos llevó a la conclusión en el Instituto Pegaso de desarrollar un programa enfocado a la cuestión humana, con coaching y auto-coaching. También tener lo que es una conducción práctica y teórica donde aprendan motores básicos, un curso básico de motores diésel, contaminación, lo que es primeros auxilios, que es bien importante, nutrición, legislación y también lo que es finanzas. A ver, Luis Alfonso, hace un momento dábamos un dato y reconocido por el secretario de Movilidad en el sentido de que 5 instituciones que habían dado cursos a los choferes no sirvieron. ¿Por qué fracasaron estos? Pues, principalmente porque son cursos de 20, 25 horas y creo que eso no se soluciona. Es un mejoralito. Aquí se requiere un curso completo, integral. Sí. Y aparte de esto, esas son 1,000 horas para el plan de estudios que estaba comentando. De esto todavía son 200 horas para una certificación. Una vez que aprobó el curso de 1,000 horas, se hace una valoración, se lleva a una ruta a trabajar y 200 horas tiene que certificarse y decir, este operador está listo para poder desempeñar su función como conductor de transporte público. Ahora estas 1,000 horas, ¿en cuánto tiempo estamos hablando? Estamos aproximadamente las 1,000 horas en 9 meses y 2 meses, mes y medio para lo que es dependiendo de las jornadas de trabajo para obtener su certificación. Un dato bien importante, Carlos, si me permites, Instituto Pegaso quiere promover la participación de la mujer y el número mágico que tenemos es el 33% de los operadores del transporte público sean mujeres. ¿Cuántos hay ahorita?
Ahorita hay 16 y con excelentes resultados. 16 mujeres. 16 mujeres. No 16%. No, 16 mujeres. 16 mujeres. ¿De un universo de cuántos? De aproximadamente 14,000 operadores. Es muy poco, no pinta. Nosotros lo que queremos es llegar a un 33%. Muy bien, Luis Alfonso. Vamos a continuar más adelante con el tema. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Choferes, eslabón perdido del transporte público, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Arnoldo Licea González, secretario general del Sindicato de Avanzada. A ver, ya hicimos un recuento de cómo operaban los choferes del transporte público. Ahora, con los proyectos que trae el gobierno de modernización, etcétera, ¿cómo estamos actualmente y hacia dónde nos quieren llevar? Bueno, realmente el conductor del transporte público en este momento se encuentra en el mismo lugar. Igual. Igual o peor. Las condiciones de la ciudad han crecido, pero no para mejorar, para empeorar. Una ingeniería, una ciudad, falta de reingeniería que creció como la verdolaga sin ningún tipo de estructura y sin pensar a futuro. Pero yo quiero hablar de los operadores. ¿Qué es un operador de transporte público? ¿Sabemos qué es un operador de transporte público? Es una persona que, como ya lo comentaba el ingeniero, es una persona que está conduciendo un vehículo, que está caliente, que está subiendo y bajando personas, que está cobrando, que está peleándose con los ciclistas, con los motociclistas, con los vehículos en la calle, con los peatones, que tiene que hacer muchísimas cosas. Que termina una jornada de trabajo a las 10:30, 11:30 de la noche, que llega a las 12 a su casa y que al día siguiente se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ya estar prestando el servicio a las 5 de la mañana. Cuando en muchas de las ocasiones el usuario del transporte público se para en la parada para pedir el servicio que, lógico, al cual tiene derecho, ¿sí? Pero desconoce la odisea o lo que ha vivido el operador para llegar ahí y servirle. En muchas de las ocasiones sucede algo curioso. Va el conductor de transporte manejando su vehículo, hay quien le golpea la puerta, le recuerda su 10 de mayo, ¿sí? Golpean el camión o le gritan, ¿sí? El operador de alguna manera se irrita precisamente por esa falta de profesionalismo o esa falta de inyectarle lo necesario para tener la capacidad de sobrellevar todo este tipo de acciones. Se sube otro usuario del transporte público y hace algo indebido. Entonces se genera un conflicto al interior de la unidad, ¿sí? Pero tanto el operador desconoce qué le pasa al usuario, como el usuario desconoce qué le pasó ya al operador. Entonces, para mí, el operador del transporte público y el usuario están abandonados al 100% por un gobierno que no quiere escuchar, que no quiere ver y que fácilmente nada más se lavan las manos culpando al operador del transporte público, como ya lo hicieron en una ocasión, de aplicar un artículo que era 48, ahora 63, en la fracción cuarta, que es exclusivamente para conductores del transporte público. Tal pareciera que para nuestros gobernantes la forma de hacer crecer a las personas, la forma de conducirnos es golpeando a las personas, es diciéndonos tantas cosas que lo único que llevan y han generado es violencia arriba de los camiones. Pero realmente nuestras autoridades, yo les preguntaría, ¿han hecho lo correcto? ¿Han hecho lo prudente? Si no saben ni quién está manejando los camiones. Porque empezaron a repartir licencias de conducir para todos lados. Les hicimos una propuesta en el tiempo que estaba Gudiño. Les dijimos, oye, pues dales una licencia para los conductores de transporte público, porque una licencia sirve para manejar cualquier vehículo. Yo le preguntaba al secretario en ese entonces, Mauricio Gudiño, le digo, secretario, ¿usted sabe quiénes son los operadores que trabajan en las rutas de enfrente? O cuanto lo menos usted sabe cuáles son las rutas que pasan por aquí enfrente de la Secretaría de Movilidad. No saben de dónde vienen. Muy bien, Arnoldo. Más adelante nos platicas de esas iniciativas, si te parece. Claro que sí. Y quisiera preguntarte, Jesús Arreola, el gobierno ha pretendido modificar precisamente las condiciones laborales por medio de este esquema de ruta empresa, entre otras cosas. ¿Qué tan preparados están los subrogatarios para entrarle a este asunto? Bueno, creo que traemos un buen avance sobre ese tema, ¿sí? Hace un momento te comentaba
como que ya nos cambiamos el chip y sí, no vemos como algo raro o algo imposible el hacer ese paso a empezar a trabajar como ruta empresa. ¿Por qué digo que no lo vemos distante o no lo vemos difícil? Porque ya tenemos un avance en ese tema. Yo te comentaba que en 16 años, por decir algo, porque te estoy hablando de que en el año 2000 empezamos a hacer cambios, hemos tenido ciertos avances. Hemos modificado las formas de organización, la forma de trabajar, ¿sí? Y eso es parte de lo que se pretende con la ruta empresa. Te diré que hay varias rutas que ya funcionan, ¿sí? No te voy a decir que al 100%, pero de lo que se pretendiera tener como una ruta empresa, se puede decir que quizá un 80% ya se tenga. Faltan algunos detalles, quizá de las cuestiones legales, ¿sí? Lo que es el marco legal, que quede más definido, que no lo define incluso la autoridad, porque todavía hay ciertas dudas, ¿sí? Pero en lo que es la operatividad, hay varias rutas que ya lo trabajan o que ya lo estamos trabajando desde hace varios años. Entonces, el hablar ahorita de ese tema de irnos a una ruta empresa, que nosotros mismos, lo quiero decir abiertamente, sabemos que es un buen camino para que el transporte, ¿sí? tenga más avances. Yo difiero de lo que comentan que hay un mal servicio. Creo que no es un mal servicio. Que no hayamos avanzado lo que se debiera, sí te lo reconozco, ¿sí? Pero no es un mal servicio. Quizá también ha sido por falta de reglas, o porque no hay reglas claras, que hasta el momento es algo que tenemos, ¿sí? No tenemos unas reglas claras de cómo se pretende manejar esa mentada ruta empresa. Claro. Porque nosotros podemos tener una percepción de cómo llegar a ello o cómo lo vamos a manejar. Claro. Y quizá la autoridad tenga otra. Muy bien. Luis Alfonso Martínez, hablabas hace un momento de preparar a un operador de transporte público y hablabas de 9 meses. Sería prácticamente estudiar una especie de carrera, ¿no? Sí, efectivamente. Y es el cambiar totalmente del tipo de cursos que se les ha dado. Es profesionalización. ¿Cómo son los cursos ahora o los que les daban? ¿Tú conoces algo de eso? Relativamente poco. Entre ello era que les enseñaban lo que era el reglamento de movilidad, pero tocando un tema que comentó Arnoldo hace rato, sobre del estrés, es parte de lo que se les va a enseñar a ellos, a manejo del estrés. Sí, con lo que es el PLN, se les va a enseñar a manejo de estrés que se requiere forzosamente dentro de una actividad como la que ellos desempeñan. Es muy importante de que se profesionalice y estar seguro que la persona que trae a mi esposa, a mis hijos, que los está transportando, los lleve de una manera segura. Si nos vamos a ver, no al primer mundo, si nos vamos a ver a Chile, si nos vamos a ver Venezuela, Brasil, el operador del transporte público o el conductor de transporte público va más relajado. No requiere de estar cobrando, únicamente se sube una persona, tiene sus tiempos. Aquí, por ejemplo, todavía se ve, yo difiero un poco con Jesús Arreola, sobre el servicio, los veo corriendo yo todavía, en las horas pico. Claro que todo ha cambiado, han cambiado lo que es el caos vial. Es ahorita que incluso uno con su automóvil no llegamos de un punto a otro punto. Y ellos tienen que buscar, en algunas ocasiones dejan parado a una persona que ya no llegó al trabajo. Entonces eso es parte de lo que esta persona en un futuro lo primero que piensa es juntar dinero para comprarse un coche que va a empeorar más todavía lo que es el caos vial y la contaminación. La única solución para corregir lo que es nuestra contaminación, disminuir la contaminación y el caos vial es utilizar el transporte masivo. Ahorita estamos viendo que hay una promoción de que quieren utilizar el uso compartido del automóvil. Entonces creo que ya sobrepoblamos Guadalajara con lo que es el transporte personal. Es decir, bajar al número de gente que anda en automóvil para que use el transporte público. Sí, pero para eso se tiene que ganar la confianza, que sepas tú que te vas a parar en una esquina y te va a levantar, no sé, en 1, 2, 3 minutos de acuerdo a lo que esté programado. Y no que a veces tardan hasta media hora en levantarlo. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema.
Choferes, eslabón perdido del transporte público, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Arnoldo Licea, ¿por dónde comenzamos para mejorar, digamos, las condiciones de los operadores y por lo mismo el servicio del transporte público? Así es, bueno, definitivamente yo creo que el transporte público es un tema de todos, en general. Y te comentaba hay un artículo por ahí que era 48 horas 63. Este artículo fue aplicado precisamente la incapacidad y la ineptitud de las autoridades. Le aplican un artículo al operador en donde ya lleva un agravante por el hecho de conducir un vehículo de más de 12 plazas, que es irrisorio, pues que los hagan de 11, o más de 4 toneladas, pues que los hagan de 3. Que toda la persona que maneja un vehículo con más de 13 plazas ya tiene un agravante. Cuando surge un accidente fatal o de cualquier tipo, ya tienes un agravante. Por eso muchos compañeros han ido a terminar a la cárcel. Pero esa no es la solución. La otra es más de 4 toneladas. Bueno, que los hagan de menos de 4 toneladas y menos de 13 plazas para que no haya ningún problema. Yo creo que las medidas no son por ahí. Por eso nosotros nos dimos a la tarea de presentar una iniciativa ciudadana por parte de los conductores del transporte público, que la llamamos por la dignidad y los derechos de las personas en el transporte público. Esta iniciativa no solo contempla que sea derogado este artículo, sino también contempla que sea modificada la ley y reglamento de tránsito para que todas las personas que en su momento todo el mundo somos peatones o ciclistas o motociclistas, dependiendo en el momento que nos encontremos, tengamos derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, cuando esto suceda, las cosas van a cambiar, ¿sí? Porque a todo mundo, cuando hablamos de accidentes, y qué lamentable es que surja un accidente, cuando se habla de accidentes, se habla que del 100% de los accidentes que ocurren, donde por desgracia fallecen personas, el 10% es donde participa el transporte público. Y de ese 10%, cuando ya se hacen los peritajes, solamente el 1% es culpabilidad del operador. Entonces quiere decir que tenemos un 90% en donde no participa el transporte público, que hay accidentes fatales. Y de ese 10%, nada más es el 1%. Esto nos arroja a nosotros y nos deja bien claro que no es el problema únicamente el conductor de transporte público, como se lo han querido hacer ver a la ciudadanía. Yo creo que ya es tiempo que el ciudadano despertemos. El transporte público se hunde y la autoridad sigue culpando al operador. El transporte público se colapsa y que al rato al mismo usuario, al mismo ciudadano, le va a costar para volverlo a sacar. Entonces yo creo que no es con ese tipo de medidas como vamos a solucionar las cosas. ¿Qué nos dejan? No nos dejan otra oportunidad que nosotros nos pongamos a hacer iniciativas, porque en el Congreso no nos escuchan, porque no nos escuchan en ninguna parte. Entonces, lo de nosotros es manejar camiones, pero ahora nos vamos a volver legisladores, porque tenemos que presentar algo, a ver si cuando ya lo tengan en sus manos, se entiende, por favor, que el problema no es únicamente el conductor de transporte público. A ver, Jesús, hace un momento hablaba Luis Alfonso de un curso para preparar a los operadores del transporte de 9 meses, más otras 2 meses más. Mes y medio. Mes y medio más para certificarlo. ¿Los propietarios de las unidades estarían dispuestos a esto? ¿O tener que esperar a que termine esta capacitación para que alguien vaya a pedir trabajo, pero con otras condiciones? Bien, mira, él habla de un curso de 9 meses, no conozco el programa, no conozco el proyecto, difiero con él sí, de que dice que los cursos actuales pues no han dado el resultado que se pretendía, ¿sí? Incluso me atrevo a decir que esa acción que se tomó por parte del secretario de Movilidad de clausurar 5 centros de capacitación es una decisión equivocada, porque había algunos centros, quizás sí hubo uno por ahí que tuvo errores, que no hizo las cosas bien, pero los demás no estaban en ese tenor. O sea, yo creo que eran unas escuelas o unos institutos que estaban dando muy buena capacitación y que tuvimos muy buenos resultados. Yo te puedo mencionar que en la ruta 622 estuvimos mandando a los conductores ahí, a uno de esos centros de capacitación. Incluso desde antes tenemos ya ahora sí que capacitaciones con nuestros conductores y creo que se han funcionado, ¿sí? El hablar de 9 meses sí se me hace exagerado. No sé cuál sea la visión para hablar de ese tiempo, ¿sí? Y en su momento, pues creo que cualquier empresa es la que determina, ¿sí?,
cuáles son sus capacitaciones para su personal. Es quien debe de decir cómo va a capacitar a su personal. Sí habrá que consensar qué temas se van a platicar, qué temas se van a dar. ¿Sí? Pero el que agentes externos quieran implantar unas capacitaciones, ¿sí? se me hace que no es correcto. Por lo regular, en cualquier empresa, la empresa se encarga de dar la capacitación que requiere su personal. Y te comento, ¿sí? Nosotros hemos tenido ya cursos de capacitación, ¿sí? desde hace tiempo, y temas que hemos tocado: manejo del estrés, ¿sí? cómo dormir con calidad, alimentación, ¿sí? buen trato al usuario, ¿sí? mecánica, conocimiento de ley y reglamento, entre otros. ¿Sí? Y en parte de esos, incluso fue pionero junto con nosotros el licenciado, creo que lo conoce, José de Jesús Gutiérrez, que él estaba manejando lo que es la Asociación Civil de Red Ciudadana. Muy bien. Luis Alfonso Martínez, ¿algún comentario al respecto? Sí, creo que cabe aclarar algo, Jesús, de que el curso de 1,200 horas es pensando de que un operador no conoce, nunca ha manejado una unidad del transporte público. En el caso, por ejemplo, para los operadores en activo, se haría una valoración y, por ejemplo, ellos ya no van a llevar la certificación. Ya es diferente. Ellos ya no van a llevar conducción teórica y práctica. Únicamente se haría lo que es un análisis para ver lo que es finanzas, primeros auxilios, lo que es legislación y también ver en el estado emocional. O sea, es una valoración, se va a hacer una valoración. Si ya, por ejemplo, uno de tus conductores ya tomó, se le hace un estudio y ya tomó lo que es algo de manejo de estrés, manejo la defensiva, entonces ya se quitan esos módulos. Ya va a ser menos lo que va a tener, vamos a decir aproximadamente 250, 300 horas, depende de cada uno de los casos. Entonces sí es muy diferente lo que es para un operador en activo. De 1,200 horas es considerando de alguien que va a llegar en cero. Ahora, en tu opinión, alguien que llega en cero, como dices, ¿qué tendría que tener de conocimientos para operar una unidad de transporte público? Primero que nada, preparatoria. Ya actualmente todas las carreras técnicas, si estamos hablando de enfermería, electricidad, la mayoría ya les pide preparatoria como requisito mínimo. Y para parte de los operadores del transporte público que no los tengan, también pedirle la preparatoria. ¿Quiere decir que esta carrera que tú dices de operador del transporte público necesitaría preparatoria? Sí, porque también se está trabajando con lo que es la Secretaría de Innovación para que tenga reconocimiento a nivel nacional. O sea que una persona que tenga ya su curso completo de conductor del transporte público profesionalizado, va a poder ir a trabajar a Guanajuato, va a poder ir a trabajar a Monterrey, a cualquier parte, ya con un curso acreditado y reconocido por la Secretaría de Innovación. ¿La Secretaría de Innovación en Jalisco? No. ¿A nivel nacional federal? Sí, a nivel nacional. De acuerdo. ¿Eso lo están tramitando? Sí, estamos ahorita con el trámite del REBOE. Es parte de lo que estamos ahorita viendo, lo que es lo que nos ha entretenido un poco, porque son muchos los requisitos que se piden, y más cuando es una carrera que no la encuentras en ninguna parte. A ver, Jesús, me regreso contigo. Las condiciones que han hablado aquí del transporte público y particularmente de los choferes, ¿no las reconoces? ¿No son así como están operando? En estrés, cansados, con jornadas muy largas, sin falta de instalaciones para ir a hacer sus necesidades, para comer, etcétera. No, definitivamente la actividad del conductor es pesada, ¿sí? Sí, es cierto, el estrés que manejan diario es tremendo, ¿sí? Por los usuarios, por el tráfico, como comentamos, por el clima, sí es pesado. Sí reconozco que las condiciones son difíciles, o sea, es más, yo fui conductor, ¿sí? Fue un tiempo que fui conductor, últimamente ya no trabajo, pero sé lo que es el trabajar, ¿sí? Con esas jornadas de trabajo, como se comentan, de que terminas noche, de que te levantas temprano. El trabajar con gente, sabemos lo difícil que es. Claro. ¿Sí? En cualquier momento te cambia el humor, algún roce que tengas con algún usuario, ¿sí? Entonces, o sea, sí reconozco que está muy difícil el ambiente del conductor, ¿sí? Y máxime, pues ahora sí que como los han etiquetado. Como han etiquetado a ellos, ¿no? Muy bien, Jesús, tengo que hacer la última pausa. Regreso a las conclusiones del programa.
choferes, eslabón perdido del transporte público, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando al final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Arnoldo. Bueno, definitivamente yo desde aquí le hago un llamado al Ejecutivo del Estado, que es quien nos gobierna a todos, que llegó el tiempo de pensar en el transporte público. Llegó el tiempo de dejar de denigrar el servicio que prestamos. Llegó el tiempo de hablar en favor del transporte público por el bien de todos. Como ya lo comentaba el ingeniero, hoy se habla de contaminación, no nomás en nuestro estado, a nivel global. El transporte público debe de ser el número 1 en movilidad de nuestro estado. Pero ¿cómo jalamos a la gente? ¿Cómo le decimos a las personas, súbete a un transporte público que está por ninguna parte? Yo creo que es el tiempo que quien nos gobierna, que quien dirige el estado, en el caso de aquí, porque aquí vivimos, voltea a ver a los que nunca han sido tomados en cuenta, que son a los conductores del transporte público y a quien servimos y a quien ellos gobiernan. Entonces, sí, señor gobernador, es el tiempo de que sus secretarios se sienten a platicar con los empresarios para que lleguemos a tener mejores condiciones y podamos ser eficientes en el servicio que prestamos y que le sirvamos al usuario con dignidad. Gracias. Hasta ahorita no has percibido esa sensibilidad para escucharlos. No, hasta ahorita no. Bueno, lo tengo que comentar porque es lo que dicen los empresarios. A mí no me ha tocado ir, pero que en la Secretaría de Movilidad pues no hay mucha apertura. Claro. Entonces, si no dialogamos, no crecemos. Claro. Si no pensamos a quien servimos, no crecemos. Entonces yo creo que es tiempo de dejar de pensar en nosotros y pensar en el resto de la población que está esperando una solución respecto al transporte público. Y ese es el llamado que yo hago. Muy bien, muchas gracias, Arnoldo. Jesús Arreola, tus conclusiones. Bueno, definitivamente hablar de transporte público es un tema toral, muy importante en cualquier ciudad. En Guadalajara ya no se diga. ¿Sí? Qué lástima que no se le haya dado la atención que se debe y que los proyectos o ese gran proyecto que se manejó al inicio de esta administración, ¿sí? no tenga avances. Salvo la línea 3 del tren ligero que se está trabajando, creo que no se tienen grandes avances. Tenía esta administración un panorama fabuloso con los transportistas que teníamos y tenemos la voluntad de crecer juntos y de hacer las cosas mejor. Desgraciadamente no ha habido esa comunicación, ese engranaje con la autoridad. Te diré, no conocemos los proyectos que hay sobre transporte, sobre esos corredores que se han mencionado, no tenemos la información. ¿Sí? Mientras no trabajemos en conjunto va a ser muy difícil que esto camine. Y la verdad, un mensaje para los transportistas. ¿Sí? Creo que somos responsables de la movilidad en la ciudad, independientemente de la autoridad. Debemos de hacer lo que nos toca, nuestro trabajo, nuestra tarea. Vemos lo que pasó en la Ciudad de México con la contingencia ambiental. ¿Sí? Vemos lo que es la calidad de vida que se pierde con los usuarios y en la ciudadanía en general, porque los tiempos de recorrido que hace el usuario, la verdad que son exageradamente largos. Se está perdiendo mucho tiempo de vida útil en el transporte. Entonces debemos de ver cómo vamos a mejorar esa situación para mejorar la calidad de vida, no nada más de los usuarios, porque los que van en los automóviles es algo similar, van estresados también y se van confrontando, como dicen por ahí, a veces también recordamos el 10 de mayo. Entonces tenemos una responsabilidad muy fuerte y sí la asumimos, pero queremos trabajar conjuntamente con la autoridad. No lo vamos a lograr solos, pero creo que urge que la gente sí tenga una opción de un buen transporte para que deje el automóvil. En las condiciones económicas como operan ustedes, como propietarios de los camiones, ¿no están lo suficientemente adecuadas para poder mejorar las condiciones de los choferes? No te da para tanto, ¿sí? La verdad no te da para tanto. ¿Sí? No cerremos también los ojos. Creo que sí, se requiere tratar el tema de transporte de una forma más global. ¿Sí? La tarifa es también un tema importante. No lo hemos tocado, pero vale la pena que también se tenga recursos para poder trabajar. Te prometo que un día hablamos de la tarifa en otro programa, con todo gusto. Bueno, Luis Alfonso Martínez, tus conclusiones. Mis conclusiones, coincido mucho con lo que comentaron ellos. El problema del transporte público se ha hecho más bien político que querer darle una solución. Hay personas con mucha experiencia que han aportado ideas analizadas. Me tocó ver una tesis en el internet de un doctor del ITESO, muy completa.
esto es un problema de todos, es un problema integral, es un problema que deben estar involucrados autoridades, deben estar involucrados subrogatarios, deben estar involucrados conductores, usuarios y sobre todo también la situación laboral. Se tiene que hacer un proyecto a corto, mediano y largo plazo y se tiene que llevar un cronograma en el cual se pueda hacer una valoración tangible de los compromisos que cada quien hizo, para estar viendo que no se quede que porque ya cambiaron al secretario de Vialidad y ya se quedó en la tinta lo que estaba haciendo el secretario, sino que sean las instituciones las responsables de darle seguimiento a este plan integral, no un nombre de una persona. O sea, que no sea las personas, sino las instituciones. Las instituciones. Esto le toca hacer a la Secretaría de Vialidad, esto a la Secretaría del Trabajo, esto a los transportistas, esto a los conductores, pero no que lo tenga que hacer Arnoldo, que lo tenga que hacer Jesús, no nombres, porque ahorita el secretario de Vialidad está aquí, al rato lo promueven y ya se quedó en la tinta y eso. Claro, muy bien. Muchas gracias, Luis Alfonso. Al contrario. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Y Gracias, Arnoldo. Carlos. Gracias por darnos la oportunidad. Como siempre, unos segundos para concluir el tema. Será muy breve. El problema del transporte público tiene efectivamente, como se ha dicho aquí, muchas aristas. Está, por supuesto, la rectoría de la autoridad, está el caso de los propietarios de las unidades y está el de los operadores, con sus matices que ya escuchamos aquí, las condiciones en las que laboran, que son realmente muy, muy impactantes, como ya las escuchamos. A lo mejor a la gente que nos está viendo ahorita, después de lo que han escuchado en esta mesa de trabajo, espero que tengan una visión más amplia de esta situación y particularmente a lo que se enfrentan los choferes del transporte público. Y a la autoridad que entienda que mejorar el servicio del transporte público no tiene que tardarse más tiempo, es decir, un asunto inmediato que tiene que resolverse ya y también, bueno, ya basta de planes, proyectos y anuncios rimbombantes que, créame, no nos llevan a ningún lado. Hasta la próxima.